Es habitual que en la adolescencia nos sumerjamos en ficciones llenas de romance, rupturas, excesos, adicciones, amistades y todo tipo de dramas buscando identificarnos con sus personajes. Euphoria es una de las ficciones más seguidas por jóvenes y adultos, provocando debates generacionales como la influencia de las series en los adolescentes, la romantización de las drogas, el abuso del alcohol o las relaciones tóxicas. ¿Sirven estas series para debatir o convierten los dramas de los jóvenes en una exageración con estética de videoclip? ¿Cómo han cambiado en los últimos años? ¿Deberían los padres verlas con sus hijos? Rue, what was this? Dentro, Gameplays. Buenísimas tardes, como dice la canción, Still You Know My Name. Bueno, pues de eso vamos a hablar precisamente. Puedes ir quitando el capítulo si no quieres tragarte todos los spoilers que se vienen, porque vamos a hablar precisamente de Euphoria, esa tremenda serie adolescente que, bueno, pues ha batido récords de audiencia y la verdad es que si no la has visto, pues cariño, pues yo qué sé, ¿sabes? No, yo no voy a incitar a que hagas streamers piratas ni nada por el estilo, pero en fin, vete a casa de algún colega y comparte los streamings. No vamos a hablar precisamente aquí de si somos más de Rue o de Jules o de Cassie o de Maddie, sino vamos a sacarle un poquito más de chicha, ir a las problemáticas y a todos los topicazos que se han comentado alrededor pues de esta maravillosa y tremenda serie, que es maravillosa, insisto, y hay que esperar, no sé si son 2 años hasta la próxima temporada. En fin, ya esa gente tendrá pues hijos en las próximas, yo qué sé, cualquier cosa. Aquí tenemos el vídeo, como siempre, al efecto para hablar de la movida. Adicción a las drogas, infidelidades, abuso de alcohol, violencia, grabaciones sexuales sin consentimiento, relaciones tóxicas. La segunda temporada de Euphoria ha batido récords de audiencia y ha vuelto a inundar las redes de comentarios, memes y debates. Entre ellos, el debate sobre la influencia que puede tener la serie sobre los espectadores más jóvenes, que ha dividido a la audiencia entre los que consideran que la serie exagera los problemas de los jóvenes y quienes se sienten reflejados en sus personajes. Me hizo reflexionar sobre cuántas veces en mi vida he hecho cosas que no entendía por qué las hacía o por qué me salía tanta impulsividad. ¿Se romantizan las drogas en Euphoria o se muestran en toda su crudeza? Creo que a un nivel químico, biológico, la descripción de las drogas que se hace en Euphoria es bastante realista y bastante aceptable. ¿Los personajes representan correctamente a los adolescentes? Es que Euphoria, ¿cómo se pasan? Esa gente no tiene 17 años, que esa gente tiene por lo menos 30. Bueno, chica, son licencias de guión y licencias cinematográficas que se toma el cine y las series. ¿Cómo han cambiado las series adolescentes en los últimos años? ¿Cómo influyen estas series en los más jóvenes? Ahí le teníais al maravilloso Carlos Peguer, que hoy se sienta aquí con nosotros a mi izquierda, community manager y guionista y mejor persona aún. La sonrisa más bonita de España para mí, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias, me ha costado muchos años esta sonrisa, ¿eh? Bueno, y pues... muchos disgustos sobre todo. Sí, ¿por qué disgustos? Ya, lo contaré en el episodio de hoy. Vale. ¿Te quieres abrir así el diastema ahora o qué? No, ahora yo no quiero ser... ¿Cómo se llama? Madonna. Faye, la de los labios pinchados. Esa no quiero ser yo. Esa no, lo siento, pero no me gusta. Esa no, bueno. Pues continuamos con nuestra mesa. Tenemos a Riza, cantante, actriz y bueno, también gran persona que hoy viene al más puro estilo. He venido con pantuflas modo Ru. He venido así. Literalmente, ¿eh? Literalmente. Pero con purpurina. También te digo, está el apocalipsis en la puerta. No sé si es como para ir en pantuflas. Sí, lo he pensado muy tarde. Es que yo no sabía que había apocalipsis hasta que salí. Ya, eso le está pasando a mucha gente. Y dije, todo naranja, ¿qué cojones? Es que es mucho mejor no salir a la calle y ver Euphoria en un momento determinado. Continuamos en el Zoom. Tenemos a Alejandra de Pedro, ella es psicóloga general sanitaria, para poner un poquito de orden en esta histeria adolescente, que yo pasé hace ya muchos años, por cierto, Alejandra. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien, encantada de estar aquí. Oye, muchísimas gracias por todos los análisis que has hecho tú de los personajes. Ahora, como entraremos un poco en tramas, pues nos contarás ya movidas más concretas de por qué la peña se siente identificada con esta serie. O sea, que esto haya sido tan masivo no es casualidad. Totalmente, yo creo que, bueno, ahora comentamos, ¿no? Pero están un poco exagerados los personajes, pero la gente se siente identificada y es por algo. O sea, que ahora os cuento un poco por qué yo creo. Estupenda, Alejandra. Pues muchas gracias y bienvenida. Continuamos en la mesa con Natalia Canoa. Ella es periodista, periodista y tiktoker. Y estar. ¿Estar qué? Estar de estrella. Ah, joder, es una madre mía, Natalia. Qué presentación, tremenda. Pero bueno, yo soy Maddie, no Natalia.
Ah, vale. Ah, hoy eres Maddie. Oye, Ella es Ru, yo soy Maddie. Yo soy casi, entonces. entonces tú estás- Eres ¿No veis las casi. tetas? yo, la madre alcohólica. Bueno, continuamos con la mesa para cerrar este maravilloso encuentro con Andrea Compton. Ella es youtuber, presentadora, bueno, y mi mejor amiga también, por supuesto, con quien he visto Euphoria del principio a fin durante todos estos años. Andrea, todos estos años. Como si llevase desde el 98, Euphoria. Te lo juro. Andrea, ¿cómo estás? Pues que a lo mejor seguimos viviendo juntas cuando salga en 2024 la siguiente, quién sabe. O a lo mejor ya por fin se ha caído el mundo. O porque estamos Gema- muertas, ¿no? Con el apocalipsis que hay, sin duda. Oye, ¿a ti por qué te gusta Euphoria? Bueno, a mí me gusta Euphoria porque hacía muchísimo tiempo que no se hacía una serie adolescente que se tratasen tantas cosas que yo echaba de menos desde Skins. Y mira que Skins tiene cosas muy chungas, más exageradas. Tendría que, de hecho, verla otra vez para acordarme de todo lo que pasaba. Pero no tenía esa sensación desde que veía Skins. Y física o química, seguramente. Ah, vale. No, pero lo más parecido era siempre Skins. Entonces, los personajes... Es que las actuaciones, la música, los planos, todo es espectacular. Entonces, por eso ha sido lo que es ahora mismo. Claro, Euphoria. no queremos desmerecer a Fiti de Los Serrano, pero... Oye, era el mejor, ¿eh? Por eso lo quería mencionar, porque no hay otro como él. Bueno, continuamos. ¿Cómo has vivido tú, Carlos, esta segunda temporada de Euphoria? Pues la he vivido muy intensamente por el Twitter, sobre todo, porque como estaba todo el mundo ahí... No, era lo típico, va a pasar un poco lo mismo que con Juego de Tronos, de que no te podías meter en Twitter hasta que no hubieras visto el episodio, porque te lo tragabas entero, pero a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo, porque da voz a todas las chicas loquitas de la cabeza, que es lo que yo quiero ver en las series. Entonces, cuando he visto Euphoria, he visto a Casi estando fatal de la olla, digo, ¿soy yo? Entonces me ha gustado mucho. Oye, Alejandra, ¿está efectivamente casi fatal de la olla? ¿O crees que es un comportamiento absolutamente normal en un momento determinado de tu adolescencia? Bueno, yo creo que Casi tiene sus temitas y precisamente eso es lo que me gusta de esta temporada, ¿no? Que le da mucha voz a Casi, al problema de Casi, sin victimizarla, ¿no? O sea, el tema yo creo con ella es en la responsabilidad, ¿no? Como de cómo se evade, cómo hace cosas, como estar con Nate, que van totalmente en contra de sus amigas, ¿no? Y todas estas cosas y me encanta la complejidad del personaje. Yo creo que sí que tiene sus temitas, tiene que tratarse de ir a terapia un poquito. ¿Qué problemas tiene? O sea, por ponerle nombre y apellidos a estas cosas un poco en el ámbito clínico. Sí, pues no me gustaría como diagnosticarla, ¿no? Pero yo creo que tiene temas con la dependencia emocional, con depositar su valía personal en los hombres, sobre todo, ¿no? En otras personas, pero sobre todo los chicos. Depende mucho de su valía de ellos, de lo que ellos le digan. Y por eso como que persigue tanto su atención, por eso acaban ellos tratándola mal también. Es un poco autosabotaje. No, es que me estoy imaginando a alguien en su casa haciendo el TikTok de, vale, genial, he dado todo, he hecho check. Exacto. Bueno, quería yo preguntarte, Riza, que hemos visto precisamente a Ru tocar fondo con el tema de las drogas. Y Euphoria, yo no sé si efectivamente uno de los tópicos que se ha tocado, bueno, pues yo creo que en todos los medios, ¿no? Es si se está romantizando el tema de las drogas, no... ¿Cuál sería tu perspectiva personal? A ver, yo opino, mi humilde opinión desde Euphoria, te están enseñando todo lo que pasa mal también. Si tú ves eso y te parece bonito porque suena Laberinto de fondo, te falta un poquito de comprensión de lo que está pasando en la serie, yo creo. O sea, porque te lo están contando las cosas malas también. Sí que es verdad que te idealizan un poco todo, pero yo creo que la idealización así tan fuerte era más en la primera que en la segunda, ¿no? O sea, la primera sí que es más como, ay, estoy aquí con Jules y me estoy drogando y qué bonita la vida. Y la segunda es más como, oh my fucking God. ¿Sabes? Entonces, no sé, depende un poco de cómo lo entienda la persona. Yo pienso que no, pero porque yo tengo experiencia con drogas y he visto a gente hacer lo que hace Ru y yo y muchas cosas a mi alrededor y digo... Not ¿sabes? good, not okay. Claro, pero a lo mejor alguien de 12 años que entiende eso como que, ay, qué guay, yo quiero ser Ru, ¿por qué? Pues a lo mejor sí que lo idealizas, pero la realidad yo creo que no. Hay un punto en el que también hay como que frenar o sea, ese cuidado, esa protección hacia el espectador y decir simplemente, checo, simplemente madura. Yo voto que sí. También entiendo que, bueno, a ver, para empezar, que hace un niño de 2 años viendo Euphoria. Bueno, partiendo de eso. 2 años a lo mejor no se siente el momento. 11. Vale, o 2, vale. total. Plan Peppa Es como, Pig y luego... no hagas eso. También yo con 13 me vi Skins, que es lo mismo, ya se acabé. Pero eso, o sea, yo creo que es parte del público también, igual que con lo de Nate y Maddie, que claramente es una relación abusiva, se muestra cómo le pega, se muestra cómo es el chaval, y la gente en Twitter, Nate, Ya. como, tío, que te lo están poniendo en la cara, ¿sabes? O sea, no sé.
Pero bueno. Absolutamente. Oye, Natalia, ¿cómo se vive esto en Estados Unidos? Cuéntanos un poco tu historia, porque tú has vivido esto en primera persona. Yo he sido Maddie, pues decía al principio que yo no soy Natalia, yo hoy vengo en calidad de Maddie. Vale. O sea, mi sueño era ser animadora, entonces cuando yo estuve un año fuera, en Oklahoma, que es como ¿Tu sueño era ser animadora? Sí, sí, sí. O sea, yo ya he cumplido mi sueño, ya a partir de lo que pase de ese momento, ya todo lo que ha pasado... Todo va ya, para abajo. Ya da igual, ¿no? Pues mi sueño era ser animadora y yo llegué allí al instituto y como que las animadoras son como un club privado, es lo que vemos en las películas realmente, ¿no? Como que son las más guapas, las más guays, no se relacionan con el resto. Y claro, en mi familia de acogida, mi familia americana, la hermana mayor era la típica rubia, guapísima, jefa de las animadoras, la que volaba por los aires, hacía las piruetas. Y claro, ya se veía un poco eclipsada por la chica nueva española que era yo. Entonces, claro, yo no sabía cómo meterme en el equipo de las animadoras. Entonces, un día vi casting de animadoras, dije, voy. Y estaba allí la monitora, ¿no? Que se llama Jamie, que es la típica Desde aquí rubia. un beso, que nos Un estará beso. viendo seguro desde Oklahoma. No creo, espero que no nos vea. Y llegó el casting, yo era la única nueva que entraba al equipo porque nadie se atrevía. El casting me dijo, bueno, ¿tú sabes hacer una pirueta? No. ¿La voltereta lateral? No. ¿Y el pino? Tampoco. Y me dice, bueno, ¿sabes aplaudir? Y digo yo, sí. Me dice, pues estás dentro. Entonces, claro, ser animadora es una asignatura del colegio. Entonces tú por la mañana tienes ciencia, matemáticas... Luego cheerleader. Y a última hora cheerleader. ¿Puedes suspender ser animadora? Sí. Pero me pusieron un 10, he de decir. Aplaudías de puta Y claro, madre. imagínate el primer día que aparezco yo ahí, viene mi hermana, estupendísima, rubia, perfecta. Que se abren así las puertas, se hace un silencio. Claro, y le veías una brisa. ¿no? Estaba Kevin Spacey incluso en las gradas viendo Totalmente. todo esto. Y de repente me veo ahí, ¿no? Pues al principio había un poco de rivalidad y además yo tenía otro problema que era cuando era un partido de fútbol americano, yo no sabía cuándo había un punto, que era una falta, entonces claro, yo no me sabía las canciones que había que hacer en ese momento. Entonces yo tenía los pompones, yo hacía así y el público me aplaudía, pues decía, esta chica no tiene ni idea, vamos a aplaudirle porque... Por extranjera. Eso, porque es maja. ¿Queréis que le demos aquí el tirabuzón play y hablemos precisamente los migrantes en Estados Unidos? No, Bueno, yo quería, ahora acercándonos un poco a las temáticas estas concretas que toca Euphoria, Andrea, hay muchos padres que consideran que no es una serie apropiada para menores de 18 años porque es verdad que lo están viendo chavales más jóvenes. O sea, nadie atiende al PIN a la movida esa... No, el PIN parental, no, por favor. Nadie atiende a la movida esta al parental advisor. ¿Es mejor que los menores no vean estas cosas? ¿Tú qué opinas, Andrea? Pues yo te digo, yo vi Skins también con 13 años, acabé bien en el sentido de que no hice ninguna de las cosas que estaban sucediendo dentro de Skins. Pero hay un vídeo muy divertido que estaba Zendaya en la primera rueda de prensa, no sé si habéis visto este vídeo. Claro, Zendaya viene de Disney, Zendaya ha hecho 1000 publicaciones hablando del contenido que tiene la serie. Por lo tanto, hay un punto en el que los padres tienen que gestionar, cada padre lo gestionaría. Yo, si tuviera una hija, tuviera 13 años, pues lo vería en su momento, cómo responde ella, si lo puede ver, qué puede ver, si lo puedo explicar, o sea, sería diferente. Pero bueno, había un vídeo que estaba, como Zendaya había hecho Disney, claro, tenía muchas seguidoras que tenían 12 años y le dice, Zendaya, bueno, y ella de repente se queda así, se da cuenta y hace como, ¡oh! Dice, esto es culpa de tus padres, ¿qué haces aquí? Porque claro, iban a hablar de 1000 temas súper chungos y no sé si la niña se fue o no, pero ella misma dijo como, oye, padres, que estamos hablando de drogas, que estamos hablando de maltrato, que estamos hablando de tal, y la niña en plan, ok, bye, bye, ¿sabes? Así. La reina Shakira. Also Carlos ríe. ¿A ti te hubieses agradecido que hubiesen tratado estos temas? O sea, que hubieses tenido una serie de estas características para ver, pues eso, con 13 o 14 años, según qué cosas. Es que yo también vi Skins. Es que Skins... O sea, yo creo que estamos aquí reunidos para hablar de Skins. Esto es una... Yo he visto Skins, he visto Misfits, o sea, he visto todas las... Que por eso... O sea, yo también... Hay una cosa que me molesta, que es como que tenemos a tratar a los adolescentes como si fueran estúpidos. Sí. Y precisamente yo ahora me doy cuenta de que los adolescentes nos dan 3000 vueltas. A ver, que yo tengo 23 años, ¿sabes? Pero quiero decir, que veo a los niños de 16 y hablan como si tuvieran mi edad. O sea, que son como... Están súper despiertos, están muchísimo más informados de todos los temas que se tratan en Euphoria, tipo relaciones tóxicas, drogas y todo eso. Los niños de 16 años están muchísimo más informados que cuando nosotros teníamos 16 años. O sea, que tenemos que también dejar de tratarlos como si fueran estúpidos, porque ellos son capaces de ver, yo creo, que son capaces de verlo y decir, joder, hay una parte que es estética, que es recreativa y todo eso, pero sé separarlo de
la problemática real. Sin que embargo, también- efectivamente, Alejandra, aunque haya chavales que sean más conscientes de la problemática, No tienen desarrollado claro, efectivamente, el frontal lobe. siguen siendo misóginos, o sigue habiendo problemática misógina o problemática LGTBI-fóbica, gordófoba, o sea, y una larguísima lista. ¿Qué ocurre en el caso de los adolescentes consumiendo este tipo de series? Claro, yo estoy con Carlos, ¿no? A mí me da un poco de perecita el discurso este de que los adolescentes van a imitar todo lo que vean, ¿no? Ahora van a drogarse, van a tener sexo promiscuo, ¿no? Van a tener sexo no seguro y cosas, ¿no? Pero alguien lo ha dicho, ¿no? Lo de la corteza prefrontal, hasta los 24 años no se te termina de desarrollar. Luego, todo lo que hagas va a ser mucho más impulsivo. O sea, cuando eres adolescente sientes las cosas con muchísima más intensidad. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener un poco de congruencia, ¿no? Si eres padre, pues ponte la serie con tu hijo, ¿no? O contrólale también el móvil un poco, ¿no? Porque a veces decimos, ¡jo, las series, qué peligrosas son! Pero luego estás con el TikTok y hay comunidades de apoyo que se muestran dietas de TCA, o sea, cosas como muy poco congruentes, ¿no? Y como padres también tenéis que estar los padres tienen que estar un poco al loro, ¿no? De estas cosas también. Precisamente, chicas, Natalia, por ejemplo, Madi, ¿qué rol tienen los padres un poco en esta serie? Porque son como todos un poco negligentes o sí. efectivamente van como a extremo, ¿no? Está la madre de Ru, que tiene una situación que no sabe manejar, está la madre de Cassie y de Lexi, que bueno, pues tiene problemas con el alcohol, más hacer el dealing del abandono, que parece como que se señala a la madre en ocasiones, pero bueno, evidentemente el padre también se ha alargado, o sea, está el padre de Nate, claro, evidentemente. Menudo elemento también ese. A ver, yo creo, no sé si en mi entorno los padres son normales o simplemente nadie cuenta las movidas de sus padres, entonces como que todos asumimos que todo el mundo es normal, nadie va a decir, oye, mi padre es un pedófilo o mi madre es una alcohólica y está borracha en el sofá todo el día tirada. Entonces yo no sé si es un poco que cada uno oculta esa movida que tiene en casa y tú con tus amigos no conoces realmente sus situaciones y las realidades que viven, o que la serie de todo el mundo está un poco ido de olla, ¿sabes? Porque no es normal que uno sea pedófilo, la otra sea alcohólica. La madre de Ru también no está muy bien, la pobre tampoco. Entonces es un poco, no sé, un poco exageración, yo creo. Bueno, es una hiperbole porque es ficción, ¿no? O sea, que Bueno, eso... yo pienso en mi grupo de amigos y te incluyo y digo, a ver, en realidades, realidades. o sea, puede ser más exagerado por tiempo, porque es una serie, es una ficción y juntas todos los elementos, pero a lo mejor en 12 años sí que has vivido o con tus amigos, con sus padres y tal, situaciones así. O sea, quiero decir, al final los padres son seres humanos, quiero decir, con esta edad o con la otra, y si pues eres un alcohólico, eres un tal, pues es que lo eres, y te toca tener un hijo, pues qué marrón. Total, Riza, ¿nos puedes contar alguna cosa que ocurriese en tu instituto que fuese como en la serie? Vestir, desde luego, no, porque, o sea, ya te digo, Elías Carabanchel... Vestir estaba complicado. Claro. A ver, que ocurre en mi instituto, tipo eso. Carlos, tú también me vete pensando, ¿no? Pues a ver. Iba a un cole católico, no vestían así. Te lo aseguro. En un cole católico esto no se llevaba mucho. Pues a ver, gente follando en clase. ¿En clase? ¿Hacían el Sí. cucu? ¿Y cómo era eso? ¿Cómo? O sea, ¿cómo era eso? No por imaginar, no por sordidez, sino en plan de, pero como, o sea, no había nadie, entiendo. A ver, a veces sí. Pero están en el fondo de la clase. Luego gente follando en el baño. Luego gente fumando y muchas técnicas de esconder el humo. Por ejemplo, una que me enseñó una chica que fue de mis primeras amigas aquí, era que ella tenía... Anda, qué amistad te echaste. Qué bonita la niña. Tenía ella... Que yo llegué de Argentina súper virgen de todo, ¿eh? O sea, yo estaba en plan de, huele a porro, voy a morir. O sea, literalmente. Luego ya se fue toda la mierda. Pero cuando llegué estaba chungo. Entonces esta chica me decía, no, mira, porque tú metes el porro en la cajita de Tic Tac y lo fumas así en mitad de clase de educación física. Y luego digo, profe, es que tengo tos, no puedo. Y no hacía nada. Y era como, ¿qué? Pues gente dándose de hostias. Yo le pegué a un chico una paliza. No una paliza. Pero en plan, pero chicas, por favor, fui a pero intentar... ¿quiénes son los invitados que traemos? Fui a intentar romper la nariz porque A ver. mi novia me estaba diciendo que le estaba acosando él. Y yo en plan, que pares. Y el otro, sí, sí. Y yo, te voy a romper la nariz, como digas. Y el otro, vale. Y como al día siguiente otra vez le volví a decir algo y yo... Claramente él era Nate. Claro, yo acababa de llegar de Argentina también, yo ahí ya estaba loca, ahora ya no. Ahora estoy un poco más normal. Pero sí, pasaban muchas cosas, estaba divertido. La directora era súper racista. Rollo, entraba en clase y decía, ¿quién es aquí que has repetido tú? Pues tú te vuelves a México, tú te vuelves a no sé dónde. O sea, así. Y yo, ¡hala! Y yo, oh my God. Eso es terrible. No, mi instituto era un circo. Era muy divertido, pero era un circo, sí. Ostras. No sé, si me acuerdo de más adelante te digo, pero sí,
Está divertido. Luego otra Bueno, que no. divertido es el... A ver, no sé si es el término que estaba buscábamos. Como entretenido. Luego, dentro, no era en clase, pero dentro de mis colegas, uno tiene un hermano pequeño y el hermano pequeño cayó, como en nuestro grupo de fiestas y tal, demasiado pequeño. O sea, nosotros teníamos 16, ponele, y él tenía pues 12, 13. Y el chaval dijo, ¿cómo soy guay? Pues la gente aquí necesita comprar drogas y tal, pues voy a vender esto. Y el hijo de puta tenía 4.000 pavos debajo del colchón, una movida, le debía a unos dealers, una locura. O sea, una locura. Entonces yo veo a Ashtray en Euphoria y digo, pues, ¿por qué no, no? También, o sea... no le faltaba, claro, o sea, no le faltaba un perejil a ese instituto. El niño, y yo siempre se lo he dicho siempre, digo, eres el chico más inteligente que conozco, si pusieras tu inteligencia en algo legal, serías Dios. Digo, porque haces unas cosas, el loco es muy inteligente, pero es que eso lo ha tirado para ese lado de pequeño. Ahora ya está bien, ¿no? Ahora ya ha dejado todo y ya se ha retirado. Pero en el momento era como, hostia, qué chico. Saludos al Ashtray del IES Carabanchel. Le quiero mucho. Bueno, Carlos, ¿tienes alguna anécdota así del Institut RIS? Es que cuando vas a un cole católico es euforia como todo el rato, pero como tiene todo el mundo como esta mentalidad de... Pero cantando No, aleluya. Claro, cantando Kumbaya. Kumbaya. Pero lo que pasa es que como todo el mundo tiene como esta mentalidad de, "Buah, somos gente de bien, nadie lo cuenta". Entonces es mucho más divertido porque es como Sálvame todo el rato, de gente contando cotilleos. Entonces había el típico cotilleo de el equivalente a Nate de El Chico Popular, que se rumoreaba que era un poco mariquita. También había uno que estaba harto porros todo el día en el patio del colegio, rollo. Porque es que además los profesores de mi instituto como que pasaban, o sea, era rollo, te veían fumando un cigarro en el cole y te decían, bueno, me das uno o algo así, era como súper... Los profes católicos Pero porque era como de puertas para afuera, no, pero dentro, a nadie le importa lo que hagáis. Entonces era un poco así todo el rato, era como euforia, pero con Dios. Por dentro, que es como va a ser la tercera temporada. Euforia con Igual Dios. que, por ejemplo, no sé si habéis visto en Twitter la foto de Maddie, que va estupendísima con un lápiz, creo que lleva la mano y pone... La gente no va así al instituto, lleva una mochila. Pero eso es real porque en Estados Unidos tienen taquillas, ¿no? Que es algo que aquí romantizamos de, ¡buah, ojalá tenga una taquilla! Que es una tontería, ¿no? Porque es un trozo de metal ahí en la pared. O sea, es súper cutre, además. Y como no mandan deberes nunca ni hay que estudiar, la gente deja toda la taquilla. Entonces sí que es real que las chicas van sin nada. Es que yo iba al instituto, a fumar un cigarro. Pero bueno, Carlos, o sea, pero chicos, es que Pero yo te lo juro, yo vi... yo soy un poco delincuente, pero yo vi eso y Yo dije, soy muy delincuente. yo a veces he ido al instituto sin mochila, o sea, esto es real, yo he ido a pasar el rato. ¿Pero qué dejabas? ¿Cosas en la rejilla? Claro, dejaba 4 libros en la rejilla para cuando me miraban y ya está. No es tan raro eso, eso no era yo el único que lo hacía, ¿eh? Andrea, Yo estoy con ¿tú te gente que lo dejabas hacía. los libros en casa también? Yo lo peor es que llevaba la mochila con todo, tío, pero luego no estudiaba. Pero O sea, me como la ahorraba típica- ese paso, ¿sabes? Me ahorraba el de la mochila. Ya, no sé por qué, bueno, no sé qué es más como más ridículo, pero así era. El caso es que aquí nadie ha estudiado. Bueno, vamos a hacer un pequeño break, que nos dé un respiro, Daniel, por favor, a ver qué ha investigado por ahí. Hola, ¿qué tal? Si no vivís debajo de una piedra es probable que os hayáis familiarizado con una serie de Netflix de nombre Euphoria en el que pasan mogollón de cosas a mogollón de personas distintas con complejas personalidades y vidas como muy intrincadas, pero lo más importante es que se pone mucha purpurina en los ojos para ir a clase. Realmente esta serie pertenece a la aplicación de HBO, que siempre intenta mantener cierta calidad, según me dice este seguidor. HBO es la que tenía Juego de Tronos y Jack y su gemela. ¿Empatiza la peña con los personajes de Euphoria? Pues en este caso no al 100%. Este seguidor dice que tiene una vida más tranquila, entonces igual no te puedes resonar del todo con la trama ultra saturada de Euphoria, pero sí que puedes dibujar unas paralelas un poquito metafóricas entre el objetivo artístico de la serie de ilustrar. Falta alguien que no esté cucú, tururú, banana. Toda esta gente está de la puta olla. No había nadie normal en el instituto. Bastante polémica al respecto de si las drogas son glamurosas o si realmente se intenta enseñar un modo de vida disuasorio en el que Rue lleva una vida absolutamente tóxica, Reima, corrompida por la drogadicción. Yo creo que no es atractivo ser ella, pero no la he visto, así que... El sexo y las dinámicas de poder unidas con este y con el amor parece ser que igual es una visión un poquito compleja y un poquito turbia para los ojos de un adolescente que recuerdo que los 18 eran una edad en la que había gente de mi clase metiéndose polvos pica pica por la nariz. Pues igual no es automático, igual la gente de esa edad todavía no es del todo lista tampoco. Parece ser que mientras en el tema de las drogas en general es bastante disuasoria, en el tema sexual varios de mis seguidores coinciden en que a lo me han patinado. Bueno, está siendo todo muy experiencial, cambio generacional en las series adolescentes, pero yo hay una cosa que quiero rescatar, que es la cuestión del amor romántico. Alejandra, ¿cómo se ha vivido las relaciones de amor, las relaciones afectivos sexuales, con dos S, sexuales, en esta serie de Euphoria? Me parece súper realista. O sea, la relación en la primera temporada de Maddie con Nate me parece súper realista, ¿no? Como ella
está súper enganchada y todo lo justifica, ¿no? Y se presenta en esa fiesta con el traje de presos, ¿no? Como, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando uno está en una relación de maltrato, ¿no? Como que todo lo justificas. Y luego en la segunda temporada me encanta cómo lo exploran, el cómo engancha a Nate, que es esa personalidad un poco más psicopática, ¿no? Que sabe leer las inseguridades de las personas, cómo engancha justo con Cassie, ¿no? Que es súper insegura y necesita su validación. Y me parece súper acertada la temporada como lo han hecho. Alejandra, nosotros somos como seres humanos un poco así. O sea, quiero decir, somos de hacer lecturas un poco más rebuscadas de las otras personas para absorber sus inseguridades, ¿o crees que es algo, bueno, pues casual, de un perfil muy concreto y minoritario? Yo creo que por lo general a las personas se nos da muy bien categorizar a las personas, como al final nos gusta predecir los comportamientos de otras personas, ¿no? Y sobre todo hay un perfil, ¿no? Como sería el perfil de Nate, que se le da especialmente bien ver cuáles son las debilidades de cada uno, ¿no? Andrea, ¿crees que se romantizan las relaciones de dependencia en cómo se hace con las, entre comillas, drogas en esa primera temporada? Bueno, hay gente que sí que le gustan esas relaciones, lo que decías tú antes de que hay gente que está como con Nate diciendo, madre mía, que incluso hay vídeos en YouTube de Cassie, de Nate, de demás, que digo, qué horror, ¿no? Pero puede que lo hiciéramos nosotros también de adolescentes con cualquier otra cosa. Lo que pasa es que hay muchas más historias de amor dentro de Euphoria. Está Jules, que además ella explica lo de me enamoro cada día de una persona. Kat lo hace de otra forma y lo explica muy bien. Rue incluso al final está diciendo, ¿me habré enamorado de Jules en algún momento o realmente yo no he estado enamorada nunca? ¿Puedo enamorarme? O sea, realmente se toca mucho más, pero como la de Maddie es tan sumamente explosiva, es la que más se mueve a nivel redes sociales, pero si tú estás más reflexivo, yo creo que puedes aprender mucho de todas y romantizarlas. Si ellas fueran las únicas que hacen de una relación tóxica algo bonito con brillantes, o sea, que se quiten todas las películas que existen de amor, porque son todas un cuadro tremenda. Absolutamente. Carlos, ¿tú estás de acuerdo? ¿Tú te has visto identificado con alguna de las personajes? Yo un poquito. ¿Sí? O sea, es que yo, lo digo, yo esta temporada, o sea, yo recientemente en mi vida he estado un poco como una cabra y he visto, o sea, yo cuando, sí que me ha parecido que a lo mejor no se ha transmitido tan bien el mensaje porque mucha gente decía, Cassie, qué pesada, Cassie, qué tonta, no la aguanto, no sé qué, y realmente... O sea, yo he estado casi. O sea, yo he estado loca. Yo he estado casi. Yo he estado casi. Yo le he dicho a un tío, esto es verdad, de que yo le he dicho a un tío, yo estoy más loca. O sea, yo esta frase la he dicho. Wow. Y creo, esto estoy proyectando demasiado, ¿no? Bueno. Pero de verdad, de que yo creo que, o sea, que parece muchas veces que las relaciones tóxicas como que tienen como un principio y un final muy claro, o que puedes como cerrar el capítulo, y aquí se demuestra que, o sea, en Euphoria lo que se muestra muy bien es que es algo como muy constante, que cuando tú te vas, el otro tira, que cuando el otro parece que se va con su ex, de repente vuelve contigo, que es como, tú eres siempre el segundo plato, pero aún así sigues enganchado, y yo creo que eso lo demuestra muy bien en Euphoria, y yo creo que si tú has vivido algo remotamente parecido, te ves súper reflejado en Euphoria, y te toca adentro. Eso está bien. Pero ¿te anima a seguir haciéndolo? No te anima. O te raya, o sea, tipo... Yo creo que raya, ¿no? Es como raya, que te ves raya. como en un espejo. O sea, yo cuando he dicho soy Cassie no lo digo en plan, joder, qué bien que soy Cassie. Digo, joder, soy Cassie. No, también pasa que a Cassie le ha caído muchísimo hate, tanto en la serie como en redes sociales, pero luego a mí me parece mucho peor Jules, que se lía con Rue, que luego que no, con Elliot, con la de que se va a su pueblo y se lía con otra. Es como, tía, o sea, es mucho peor eso que Cassie, que un día está borracha, se lía con Nate y luego ya, pues, no sé, no sé cómo lo veis vosotras. Sí, porque o sea, casi termina... Que ahí hay otra... Perdón. Sí, Alejandra, otra dale. relación de dependencia. Yo creo que por eso se asusta Jules, ¿no? Porque Rue es súper dependiente de ella y como es una adicta, ¿no? Al final reemplaza su adicción a las drogas por una adicción a Jules y ahí es cuando ella entra en pánico, ¿no? Y hace todas estas cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? ¿También puedo preguntar yo algo, Alejandra? Bueno, claro. Antes de eso quería hablar un poco de si creéis, o sea, en el mundo de personajes, para no dejar nada sin tocar, si creéis que hay alguna realidad que falte por estar representada dentro de los personajes que hayáis echado de menos. Sí, un montón, yo qué sé. Al final son 7 personas las main, más o menos. Hay 7 billones en el mundo, pues muchas cosas diferentes, ¿sabes? Absolutamente. Pero creo que se han tocado bastantes cosas. A mí hace una serie. Hay un tuit que me hace mucha gracia, que es ¿dónde están los gays en Euphoria? Y alguien le respondía, los únicos gays en Euphoria son los que lo ven. Porque literalmente no hay maricones en ese instituto.
Andrea, ¿tú dirías que hay alguna cosa que falte? Joder, faltan 1000 millones de cosas. Yo creo que se podría explorar el tema del sexo en la adolescencia desde otras muchísimas perspectivas. Pues que con Kat, todas las escenas que le han quitado a Kat seguro que eran súper interesantes. De Jules se olvidan los 2 últimos episodios. Seguro que hay pero también si le dedicas a Rue, que es mi episodio favorito, el 5, pero si le dedicas entero un episodio a eso, es que claro, es muy difícil, tienes que hacer 8, entonces, bueno, tampoco puedes tener todo representado, pero sí, yo por mí le pido que el Sam Levinson, Public Enemy, que me haga todo, o sea, que haga todo lo que quiera. Oye, y vamos a hacer efectivamente como un apartado sexo dentro de la serie, ¿no? En el que el sexo heterosexual es como muy... O sea, que es muy explícito, está representado pues, de una forma que no sé si es convencional o no, pero bueno, ahí está representado y es verdad que, por ejemplo, incluso el sexo lésbico que hay es como un poco ñoño, un poco infantil, ¿no? O sea, está un poco height, no es algo tan explícito como puede haber sido el heterosexual. ¿Cómo veis? No pasa casi, no hay casi sexo lésbico, en verdad. En plan, está la única escena medianamente explícita que hay, está Rue hipercolocada, que ni está. O sea, might as well not be there, básicamente. Y es que no está, no hay. O sea, te da como a entender que a lo mejor pasa en algún momento y tal, pero no se ve nada. Luego la escena, joder, a casi la han tenido en bolas toda la temporada entera, tío. Total. O sea, todo lo que es la parte... Había un meme de eso, de lo de Cassie, de Sam Levinson pidiéndole por 300 millones de veces a Cassie que se quite la camiseta, la puta madre. O sea, está todo el rato... Todo lo que es hetero está siempre súper en tu cara constantemente. Y hay pollas por todos lados y las tetas de Cassie por todos lados y ellos cogiendo por todos lados, pero en lésbico no hay casi nada. Y aparte de casi escenas súper innecesarias, ¿no? Como sí. Cuando está en el baño... Cuando está Nate tratándole, sí. Sí, le dice, no me puedo subir el vestido. Entonces está en tetas, pues 50 segundos de más, que es que no aporta nada, simplemente verla. Sí. ¿Es así el sexo estadounidense, Natalia? Hombre, no lo sé, pero por ejemplo, en este capítulo que estamos hablando, cuando Nate agarra a Cassie, ¿no? Que se ve en la temporada 1 que Cassie no le gusta que le hagan eso, se ve como ella se vuelve sumisa, ¿no? Solo porque le gusta Nate y está obsesionada con él, pues está dispuesta a hacer lo que sea por él. No sé. ¿Ese es un poco el rollo que se veía en Oklahoma? Hombre, no lo sé. Yo, por ejemplo, a mi hermana, la ¿Ficticia? animadora guay, sí que veía que hacía un montón de cosas por los tíos, ¿no? De lo que le pasaba a Cassie, que se levantaba a las 5 de la mañana para prepararse para Nate. ¿En serio? Sí, sí, sí. O se planchaba el pelo todos los días, tenía que ir perfecta, se maquillaba en el coche. Solo porque su novio, que aparte era un quarterback también, o sea, es que todo esto pasa. Hostia, tío. Claro, y luego pues las movidas que pasan en el instituto, ¿no? Pues que él no te mira, o que te hace un gesto feo, o que es el partido y él hace un punto y no la mira a ella, que está animando con los pompones. Eso pasa, realmente. Alejandra, asientes mucho. Cuéntanos cosas que tengan que ver con el sexo en Euphoria. Bueno, para empezar, a mí también me chirría un montón el tema Cassie. Yo no sé qué tema tiene ahí el director con ella, está un poco obsesionado, ¿no? Pero ahora que estoy recordando, me parece que es una buena representación también, ¿no? Cassie al final es una persona que ha aprendido a utilizar su sexualidad a su favor para conseguir lo que ella necesita, que es esa validación, ¿no? Que quizá no se la dio su padre porque estuvo ausente, ¿no? ¿Y qué más personajes tienen así tramas sexuales? Bueno, sobre todo me gusta la de Cassie. Un poco la sexualidad. A ver, no es que tengas que ver la sexualidad de los sí. padres, ¿sabes? Pero, en fin, a lo mejor yo que Falta sé. una mil, pero... También se ve mucha prótesis de pene, eso es verdad. Bueno, de hecho, Carlos, una de las cosas que yo creo que se ha, como, entre comillas, no mejorado, pero bueno, que es la primera vez que se ve casi un poco de paridad respecto entre el desnudo masculino y el desnudo femenino. Pensaba que ibas a decir lo que se ha mejorado son las prótesis de pene. Las prótesis de pene que son... más realistas. Claro. Pues no sé decir, o sea, sinceramente no lo sé. O sea, yo es que, como he ido a un cole católico, cuando veo desnudos no miro, me tengo que... Sí, yo tampoco, a mí me violenta mucho. A mí me violenta, yo me siento súper incómodo. Pero eso y la droga por la nariz es una cosa que también digo yo, ay, qué vergüenza, ¿qué hace? a mí no me gusta nada, pero yo creo que, o sea, hay demasiados desnudos, o sea, está siendo un poco innecesario, como he dicho, Juego de Tronos con los spoilers y con los desnudos, de que hay un capítulo en el que empiezan en un vestuario y salen como 30 pollas, o sea, sí. ¿De verdad necesitamos ver 30 pollas para desayunar? Yo creo que no, o sea... Pues habértela puesto para por la tarde, ¿sabe? claro. Claro. A ver, Pues- pero también son vestuarios, es normal que vayan desnudos. Pues ¿no? que no saquen el vestuario, que saquen otra cosa. Sí, pero sí que estaban hablando, o sea, el tema de lo de las pollas es porque las pollas siempre se utilizaban cuando salen en escenas que son pocas, como de algo de poder, de hombres con polla, que tal y que cual. Y en esto
el primer episodio que salen como 4 pollas seguidas. La primera es el tío cagando con las piernas abiertas, que es lamentable. El otro que está con una prostituta y le mete un disparo a la madre de Fez o le clava un cuchillo en la pierna. Es verdad. O sea, intentan hacerlo como para que se quite esa parte de que las pollas son poder y los coños son siempre de... es prostituta, es no sé qué, no sé cuántos. Sí estoy de acuerdo completamente con Cassie, de hecho ella misma, la actriz, creo que ha puesto problemas con ese tema, porque de hecho si os veis de White Lotus, ella sale mucho en bikini porque está en Hawái de vacaciones o algo así, y para nada se la ve sexualizada y está en bikini. Pero había un tuit que decía cómo los hombres heteros blancos se imaginan que las tías estamos deprimidas, que es cuando Cassie está con ese top bebiendo y tirándose el alcohol por encima, que es como, caballero, eso no sucede así, ¿no? Por favor, si está mal, le circule. Pero es el Sam Levinson, bueno, pues que tendrá que gestionar cosas para la siguiente, pero lo de las pollas yo estoy 100% dentro, de que estén todas esas pollas tan desagradables, en situaciones tan desagradables, porque estamos acostumbrados a verlos como wow. Ya, Alejandra, una pregunta que tengo yo para ti. Efectivamente, el personaje de Cassie ha recibido mucho hate en redes, bueno, pues eso, por liarse con el ex de la mejor amiga, bueno, hay hay debate, ¿no?, en ese tema. Pero pocos recuerdan que en la primera temporada, pues el personaje de Cassie tuvo que abortar y sufrió una agresión sexual. ¿Por qué creéis que hay tanto odio a este personaje, Alejandra? O sea, ¿qué es lo que genera? ¿Es porque está buena? No o sea, sé, quiero decirte, es que no hay otra excusa. O sea, quiero decir, no entiendo. Puede ser. Para mí, precisamente, la genialidad y lo que a mí me gusta de Euphoria es que te presenta personajes que son muy insoportables y te los presenta de modo que les puedes entender, ¿no? O sea, puedes entender por qué Cassie hace estas cosas. Que no quita que seas insoportable, ¿no? Pero te puedo entender un poco mejor, puedo empatizar contigo, y eso lo hace muchísimo la dirección de la serie, el cómo está grabado, las escenas, lo visual, ¿no? los vestuarios, el maquillaje, todo eso yo creo que ayuda muchísimo a empatizar con ella. Y no sé si yo sé tanto hate por eso precisamente, ¿no? Y bueno, hablando de otros personajes, Cal, el padre de Nate, ya sabéis, con su homosexualidad #reprimida, un poco de representación de la masculinidad tóxica. No sé si en Euphoria pensáis, por ejemplo, Ritza, que se profundiza en la psicología de los personajes, bueno, de forma tal que ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo, por así decir. Yo creo que se explica, pero no está justificado. O sea, yo puedo entender por qué Cal es como es Cal, o por qué Nate es como es Nate, o por qué cualquiera es como es, porque también me interesa a mí la psicología por mi lado, por mis cosas, ¿no? Pero eso no justifica. Lo que pasa es que si tú lo ves y eres más pequeño o tal, o no sabes diferenciar eso y dices, claro, es que es por esto, entonces da igual. Pero no, sigue siendo literalmente un pedófilo. Solo que bueno, pues qué penita, tiene un novio que se le perdió, qué pena y qué mal. Ojalá, en vez de haber hecho todo lo que ha hecho, hubiera dicho, mira, voy a tirar para adelante, voy a estar con este chico y voy a ser feliz, en vez de arruinar la vida a todo el mundo que está a mi alrededor, ¿sabes? Entonces, vale, está explicado, pero no está justificado. Totalmente. No sé. Totalmente. Carlos, ¿qué piensas? Eso es lo que a mí me gusta también de la serie, que de esta temporada sobre todo, que explica, pero no justifica los comportamientos que tiene. Pues a mí es que cuando no justifican las cosas, fíjate, como que me enfado, ¿sabes? Que Anda. A mí sí me da la sensación de que redime un poco algunos personajes. Por ejemplo, a Nate, no es que... O sea, quiero decir, yo lo veo y me sigue pareciendo un hijo de puta, pero sí que la serie como que lo redime un poco, porque al final entrega al padre, que es un pedófilo, y le entrega a la policía, ¿no? En plan, mira qué bueno soy, que entrego al padre, bueno, entre comillas. Pero no lo entrega por bueno, lo entrega para putearle. Sí, bueno, pero quiero decir, él como que le lava un poco la conciencia. Luego como que se reconcilia con Jules al final, en el episodio ese en el que están como le dice, en sí, el pero coche. con un perdón. Pero guarro. ¿por qué intentamos ponerle en una luz buena a este que ha sido un hijo de puta durante 2 temporadas, o que intenta hacer acciones que se pueden considerar buenas? ¿Qué es lo que no...? Pues porque no el ser creo que la humano al justifique. final se puede redimir o puede cambiar de postura, ¿no? O sea, una persona miserable puede en algún momento dejar de ser miserable, ¿no? No sé, Alejandra. Pero no creo que lo esté intentando, yo no creo que lo esté intentando justificar al tío, ¿eh? Solo explica cosas, pero de hecho cuando le está diciendo Nate al padre, o sea, que tú ahora eres feliz y me has destrozado la vida y eres feliz, y él mismo le está haciendo eso a Cassie y a Maddie, en plan de él está siendo feliz haciendo sus movidas mientras le está jodiendo la vida a las otras. O sea, realmente si lees la serie y... O sea, dices, es que en ningún momento te puede caer bien Nate, ni se está intentando como hacer de buen tío, pienso. Todo el mundo en la serie te cae mal. Todo el mundo. Literalmente. Y también les entiendes, en plan, entiendes, pero te caen mal. Bueno, pues sí, Alejandra, danos unas conclusiones antes de despedirnos de ti. Así a modo de conclusión, me parece que lo mejor de la serie, ¿no?, es pues eso, la profundidad de los personajes, sean exagerados o no. Pero, por ejemplo, Rue, ¿no?, la trayectoria que ha hecho, cómo puede convertirse pues eso, de una adicta a una persona que ve su historia desde fuera, y por eso la trama del teatro de Lexi es tan importante, ¿no? Porque una vez que lo ve desde fuera y que comprende
qué es lo que ha pasado, ya puede pasar a la responsabilidad sin pasar por el autodesprecio, la autocrítica, ¿no? Porque Rue tiene esta cosa de pasar de sudar de todo y hacer daño a un montón de gente a me odio a mí misma, me encierro a mí misma, soy lo peor del mundo, y ese es justo el punto medio que transmite la serie en esta temporada, de la responsabilidad, pero desde un lugar más sano. Bueno, pues interesantes reflexiones, nos quedamos con eso y creo que todo el mundo ha caído en rescatar y ser rescatado en alguna ocasión. O sea, tampoco podemos criminalizarnos desde nuestro palio de pues yo con mis 25 años soy infalible. No, eres una sapa o un sapo probablemente también, o lo habrás sido en algún momento de tu vida. Alejandra, muchísimas gracias por haberte prestado, por haber estado esta tarde aquí con nosotros en esa consulta tan blanca, tan aséptica, donde tanta gente deposita todos sus sentimientos y emociones. Gran labor la de la psicología. Ahora tan de moda, Alejandra, ojalá siempre. Vamos a darle paso a Kilgore, a ver qué nos ha preparado para esta semana, cariños. Muy buenas tardes, mis queridísimos amigos de Cine de Barrio. Hemos querido venir a hacer una visita a una maravillosa mujer. Mi querida Sara, ¿cómo estás? Hey, what's up? It's Zendaya here, and today I'm going to be answering some questions. How are you? Oh, very well, thank you. Very good. Fine. Good. Creo que hay alguna que otra sorpresa, Carmen Sevilla, ¿sí? Que luego hablaremos. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo, sí. When I first met her, I was just immediately in love. How's your New Year's going? It's New Year's? What? Un poco rara. Bueno, ¿cómo se dice feliz año nuevo? ¿Tú que sabes inglés? Very happy. Joder, very happy. I can say I Happy too. New Year. Pues es que no aprende. Dilo tú, que tú lo dices mejor. I would say. Pues lo dicho, una película divertidísima. Todos Exacto. vamos a brindar. Venga. Sara, vamos a brindar. Por los espectadores, por España, por el mundo entero. Bueno, pues ya sabéis, desde el Instituto Gameplays continuamos incluyendo pues, a nuestros más representativos juventudos del Papo. Por aquí tenemos a Pablo Camarena. Él es estudiante de realización y también escritor. Pablo, ¿cómo estás, cariño? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, no me lo preguntan habitualmente, lo agradezco siempre, agradezco el retorno. Genuinamente te diré que fatal, Loli, gracias, ¿no? Y tenemos a Sara Güemes también, que ella es periodista. Sara, encantada de tenerte por aquí. Oye, empiezo contigo, Sara. ¿Qué te pareció la serie? ¿Te sentías identificada con los personajes, con alguno o algo? Claro, yo quiero comentar una cosa. O sea, que Euphoria en líneas generales sí que creo que representa a la adolescencia, pero eso no quiere decir que cada aspecto, hecho e historia que sale en Euphoria sea totalmente la realidad. Quiero decir, creo que te puedes sentir identificado con, por ejemplo, tener una baja autoestima, con llenar vacíos con el sexo, con, yo qué sé, con mil cosas, pero igual con que justo tu padre sea pedófilo y te trate como una mierda, pues justo obviamente pues igual con eso no, pero sí que creo que en líneas generales Euphoria representa a la adolescencia y por eso gusta tanto, yo creo. Pablo, ¿hay algo de la serie que a ti te haya hecho personalmente reflexionar o debatir con amigos, familiares? Sí, sobre todo el tema de la depresión de Rue y tal, me pareció que estaba muy bien llevada cuando ni siquiera va a mear porque no se puede ni levantar de la cama. Eso me flipó porque yo mientras veía la serie empaticé y es que, joder, me sentía hasta yo mal, ¿sabes? De verla y decir, hostias, es que está pasando por algo jodido, ¿sabes? ¿Eso tú crees que te ha alertado, te ha ayudado, por ejemplo, de cara a bueno, pues que haya ciertas señales que te puedan llevar a echar un cable a algún colega o algo en un momento determinado? Claro, sí. O sea, yo soy una persona que me gusta mucho hablar con mis amigos. Cuando tienen problemas y eso suelen confiar mucho en mí porque les intento ayudar y tal. Y, joder, yo no he tenido una depresión tan tocha como esa, pero sí que he estado en momentos de depresión, he ido a terapia y me han dicho, tío, estás en un cuadro depresivo, ten cuidado porque como te metas más en la espiral vas a tocar fondo, ¿sabes? Y creo que hay que estar ahí con la gente para ayudarles y que nos ayuden a nosotros igual también. Absolutamente. Sociedad interdependiente, que nos gusta mucho a nosotros decirlo aquí. Sara, ¿qué otras series así de adolescentes recomendarías?
Vale, no, o sea, recomendar, pues por ejemplo, My Mad Fat Diary, que es una pedazo de serie, yo creo que no muy conocida, y que tendrían que poner en alguna plataforma, porque no se puede ver por ninguna plataforma, pero representa también a una chica gorda que cuenta sus problemas, que tiene depresión, que tiene que ayudar a todo su entorno y que muchas veces pues eso en pocas series se ve representado. Y luego también quiero hablar de física o química, que es una, o sea, por ejemplo ahora Euphoria nos estamos planteando si se puede ver para menores o no, pero en su día física o química estaba, o sea, era apto para mayores de 7 años. O sea, la clasificación de edad era para mayores de 7. Entonces, claro, ahora decimos, no, Euphoria para menores no, pero física o química para mayores de 7 años, a ver, se hablaba también de suicidio, de abusos sexuales, de racismo, de drogas y... Aborto. Claro, exacto, una serie de cosas. Bueno, al final tenía el niño, Angie Fernández, ¿no? Lo tuvo. Bueno, Paula. Bueno, Paula. Por no confundir a la audiencia. Pablo, una cosa, ¿qué añadirías o qué quitarías del guión de Euphoria? Hostia, pues yo pondría un poco más de espectro en cuanto a las tramas y eso, ¿sabes? Porque, joder, me ha parecido que es todo el rato sexo, violencia, drogas, suma y sigue, ¿sabes? O sea... No sé, y los exámenes y el chaval que le gusta pintar Warhammer en su casa y no salir a la calle, ¿dónde está? ¿Sabes? O sea, exacto. No sé. ¿Dónde está irse a ver un cine? Claro, irse a tomar algo o lo que sea. No, vamos a follar aquí ya, vamos, venga. Sí. Pásate 4 pirulas y que se me ponga la polla como un taco apuntando un campanario y venga, hasta luego. Yo creo que tomar algo no vende, o sea, irte a tomar algo, irte al cine y pintar Warhammer no vende. Vende follar. Eso es así. Claro, pero no sé, o sea... Pues, Pablo, ¿tus padres conocen la serie? No, mis padres no. ¿Por qué lo ha dicho tan culpable? ¿Y las verías con ellos o con algún familiar? Sí, hombre, más que con mis padres, que lo vería con gente más joven, con la que pudiese hablar y que me pudiesen preguntar alguna movida o tal, o ¿tú has vivido alguna cosa parecida o algo? ¿Esto está bien, esto está mal, tal? Porque creo que la comunicación es muy importante. Si lo ve alguien menor de edad o lo que sea, que tenga a sus padres o amigos mayores para que le expliquen, porque yo qué sé, todos de pequeños hemos visto cosas muy heavies y no nos hemos enterado de nada. Yo vi La Naranja Mecánica con 12 años y tuve que estar mirando en Google a ver qué me estaba explicando la película, me tuve que leer el libro y la hostia, ¿sabes? Porque no te enteras de nada. Entonces, total. Claro. A ver, también os digo una cosa, a ver si nos pensamos todos, chicos, que nuestros padres no saben lo que son los porros, ¿sabes a qué me refiero? También, o sea, también no infantilicemos a nuestros padres. Como Sara, y tú en tu caso, por ejemplo, ¿hay algún debate que hayas abierto con familiares a través de esta serie o alguna cosa que haya sido conectar intergeneracionalmente? Claro, yo con mis padres, o sea, sé que no conocen la serie. O sea, yo con mi madre vi física o química, entonces seguramente podría ver Euphoria. Lo que pasa es que, claro, no creo que sienta mucha empatía con los personajes. Por ejemplo, como yo si me pongo a ver con ellos las últimas pelis de Santiago Segura, pues igual ellos pueden empatizar más que yo, ¿sabes? Porque a lo mejor yo no sé lo que es quedarme con mis 5 hijos sin saber hacer un huevo. Y a lo mejor eso pues igual empatizan más la generación de nuestros padres. Entonces... Oye, chicos, me está encantando cómo estáis dejando a la generación de vuestros padres como consumidores de Arturo Valls, Santiago Segura, Laura Caigo y poco más, ¿sabes? Pues es que yo creo que por eso cambia tanto. O sea, a ver, claro, no quiero yo... Por eso Leo Harlem llena teatros. Es que, ¿qué vamos a decir? Claro, o sea, claro, exactamente por eso la película más taquillera fue de Santiago Segura, porque nuestros padres también van al cine. Bueno, hombre, Sara, hija, pero se pueden ver un Belfast, se pueden ver, ¿sabes a lo que me refiero? Un Roma, yo qué sé. Yo fui a ver, claro. Yo fui a ver Belfast al cine y solo había viejos en la sala y yo. ¿Sabes? O sea, que al final, pero más de unos 70 años o por ahí. O sea, eran todo gente de 70 años y yo allí. Y ya está. ¿Sabes? O sea, Pablo, también... a ver si van a tener 55 y estás diciendo 70. Es que eso también... Que no. Que nada, gente mayor ya, que estaban jubilados y van ahí al final. Bueno, a punto de...
Bueno, antes de que corten la emisión, Pablo, Sara, os mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros, por prestaros, por reflexionar y por consumir al final entretenimiento, porque eso enriquece, es una realidad. Totalmente. Bueno, Muchas gracias. Adiós niños, se os quiere, bebés, cuidarse. Claro. Adiós. Esto es así. Por favor, podéis hacer unas reflexiones finales que incluyan a los personajes Leo Harlem, Flo, Santiago Segura. No, necesito unas reflexiones finales por vuestra parte, pues no sé, pueden ser de euforia, puede ser una reivindicación, alguna cosa que os haya faltado así por decir. Lo que tú quieras, Carlos, hijo. Yo espero, primero, que no me lleven a la López Ibor después de las cosas que he dicho aquí, porque lo veo difícil. Y nada, o sea, yo lo que he dicho de que a mí Euforia me gusta mucho, creo que representa bien las cosas que tiene que representar. Creo que tenemos que dejar de tratar a los adolescentes como si fueran estúpidos, porque no lo son, cada vez son más listos que nosotros. Y que nada, que tengo muchas ganas de la tercera temporada y espero que metan algún maricón, por favor. Eso es lo que más quiero de Euforia. Bueno, send message, exacto. Sam Levinson. Sam Levinson, Toma por favor, nota, menos tetas y más gays. A ver, yo pues de Euphoria creo que hemos hablado ya suficiente, ¿sabes? A ver si la temporada que viene está menos Sam Levinson, ¿sabes lo que digo? Un poquito más tranqui. Y en cara a los adolescentes que estén escuchando esto, que podéis probar lo que queráis, pero que averigüéis de las cosas que probáis, ya sean drogas, ya sean todo. O sea, buscad las cosas y buscad otros testimonios de otra gente, ¿no? Si de, yo me puedo meter 30 tabs de LSD porque soy Ru. No. No, chicos, no eres Ru. Eres una persona que vive en Albacete, por favor. Mira cosas tranquilamente y ya está. O sea, yo creo que si haces cualquier cosa con cabeza no pasa nada. Mira, yo me marca una euforia de puta madre y estoy perfectamente bien. Y aquí estás Estoy genial y estoy aquí sentada. Testimoniando, pero porque yo he tenido mucha suerte con mis colegas de que los chavalines con 14 años decían vamos a tomar setas, a ver, y se tiraban 2 semanas de research de vale, dura tanto, este tipo hace tal, este tipo hace no sé qué. Y los chavales, o sea, tenían mucha cabecita para eso. Decían, vale, necesitamos tener a alguien que nos cuide, necesitamos tener esto, necesitamos tener lo otro. Luego tengo amigos de 20 y pico ahora, largos ya, que dicen, joder, no entiendo por qué después del M me siento mal. Y yo, ¿tú sabes lo que es el M? No. Yo, hijo de puta, o sea, averiguad las cosas que probéis, sobre todo en drogas, es muy importante, por favor. ¿Alguna conclusión más que se te haya quedado, Natalia? Hombre, a ver, yo quería decir ti, que es una madre. serie muy necesaria porque es lo que decía Carlos también, de que parece que los adolescentes son imbéciles y que solo os importa, no sé, tonterías. Y esta serie trata temas tabú que no se trata en ninguna otra parte. Además, ha marcado una estética y lo que cuentan ahí es que es real. O sea, Nate, por ejemplo, no hubiese llegado tan lejos en la vida real porque si fuera feo... O sea, es que la realidad es que la gente lleva brackets y tiene acné, ¿sabes? No es Maddie, Nate, Cassie, que todo el mundo es guapísimo y perfectísimo. Pues eso, claro, marca una realidad que no es real. Es que es realista, pero con Facetune y purpurina, básicamente. Claro, que es como las cosas que pasan en la serie, pasan en la realidad, pero no suena música bonita de fondo, no hay unos focos perfectamente enfocando la situación, no hay purpurina, no hay filtros. ¿No? En la realidad pasa, pero es mucho más triste de lo que se ve en la serie. Totalmente. Andrea. A mí me parece que la serie que representa la adolescencia es física o química, porque esa gente tiene sus granos, o sea, Angie la mejor para siempre, o sea, pero... Su puca, como diría... Su puca, tío, es que es Claro. increíble. No, pero había un tuit que me hacía muchísima gracia, pero que era verdad, si buscáis realismo, os ponéis un documental y os quedáis tan tranquilos viendo a los leones en su tal, haciendo sus movidas. Mira por la ventana. Esto es una ficción, reúne una serie de cosas que si las ves, yo animo a que se vuelva a ver La Peña, la primera y segunda temporada y los capítulos de Ru y de Jules, porque de verdad que tiene cosas súper interesantes y además ha sido la segunda serie más vista después de Juego de Tronos en HBO y la más comentada en Twitter de los últimos no sé cuántos años. O sea, al final ha puesto en boca una reflexión, ha habido un montón de cosas, entonces eso es interesante, eso es bueno. Y también lo de Sam Levinson, Public Enemy, es muy gracioso, pero es un meme que hay de o dejas a Zendaya meter más mano y a más guionistas mujeres, o estamos retratando la realidad muy bien de Nate porque como que se entiende y la parte de Ru, pero el resto de tías no están representadas, entonces yo creo que menos mano Sam Levinson y más la Zendaya.
Ole, pues genial, pues nos quedamos con Pues esto, genial. sí. Pues genial, pues venga, Sal Levison a tu Kelo, que ya has recapitulado bastantes Willys. No, es verdad, efectivamente yo creo que ahí, bueno, todo lo que habéis recogido lo habéis retratado muy bien, no hay que ser tampoco egoístas en plan de, pues yo no me represento con no sé qué. Bueno, cariño, es una ficción, ¿sabes? Sorpresa, sorpresa. Y bueno, pues evidentemente ha marcado también una tendencia, porque si no, ¿de qué este peinado, cariño? Pues esto es así, efectivamente. Y eso, que nos gusta mucho un entretenimiento de ver gente que dices tú, pues no soy yo, ni siquiera aspiro, pero qué a gusto me he quedado hoy lunes por la noche. En fin, cariño, que efectivamente te informes, comentes y yo qué sé, pues todas estas cosas que siempre pedimos a la gente, que es 2 puntos criterio, que parece que está ya muy violado el término, pero es la verdad. Síguenos en todas nuestras redes sociales, que eso también a nosotros nos interesa mucho. Y ponnos algún correo electrónico si tienes alguna duda, cuestión o sugerencia, gameplays@rtv.es. Y ala, pues nos vemos en el próximo episodio, mis niñas. Espero que os haya gustado. Ole que sí. Claro.